ahora tomé la decisión de que tenemos que destinarle mucho esfuerzo y muchos recursos a estos 10 municipios del oriente del Estado de México. Pues vamos a incorporar el presupuesto del municipio de Nesa, del Estado de México y del gobierno federal para los puentes vehiculares. Un puente vehicular que está ahí desde el 17, que se dañó con el sismo, que nadie lo arreglaba, pues ya lo vamos a arreglar. Para eso está Jesús Esteva, para arreglar ese puente. Como parte del Plan Integral del Oriente del Estado de México, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y en coordinación con los gobiernos del Estado de México y de la Ciudad de México, trabaja en la reconstrucción de los puentes vehiculares de Alameda Oriente. La reconstrucción de estas estructuras, una de las cuales permanece cerrada a la circulación, fortalecerá la conectividad entre el Estado de México y la Ciudad de México al facilitar el acceso a las autopistas México-Puebla y Peñón-Texcoco. El proyecto se desarrollará en 2 etapas. La primera contempla la demolición y reconstrucción del puente dirección Estado de México. Esta estructura de aproximadamente 500 metros de longitud se prevé que esté concluida en mayo de 2026. En la segunda fase se intervendrá el puente dirección Ciudad de México de 700 metros de longitud. Su conclusión está programada para octubre de 2027. Va a beneficiar ya a muchos ciudadanos, ya habrá mejor circulación vehicular, pues estamos muy contentos con esta situación. A través del Plan Integral del Oriente del Estado de México se impulsa el desarrollo equitativo de esta zona mediante infraestructura segura y funcional que mejore la calidad de vida de sus habitantes. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. A todas y a todos, agradezco el espacio para informar al pueblo de México sobre un tema clave en el mundo del trabajo en nuestro país, el trabajo en plataformas digitales y la histórica formalización de empleo, como ya lo mencionó la presidenta. Como ustedes saben, el reconocimiento de las y los trabajadores de plataformas digitales fue un compromiso adquirido por nuestra presidenta en el punto 59 de los 100 compromisos para el segundo piso de la Cuarta Transformación, los cuales establecen el plan de gobierno de la presidenta con medidas y políticas que permiten continuar consolidando un país con más justicia y con menos desigualdad. Siguiente, por favor. Este compromiso se materializó con una reforma a la Ley Federal del Trabajo publicada en diciembre de 2024 y que entró en vigor en junio de este año. En ella se establece el reconocimiento de las personas trabajadoras y sus derechos, así como la realización de una prueba piloto con duración de 6 meses para garantizar y dar seguimiento operativo al cumplimiento de las obligaciones de aseguramiento ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Derivado de ello, a partir del 1 de julio, las plataformas digitales ya están registrando a sus trabajadoras y trabajadores en el IMSS. Esto implica que las personas trabajadoras que anteriormente no eran reconocidas como tales, que se encontraban desprotegidas ante cualquier accidente o eventualidad durante la realización de su trabajo, ahora, gracias a la reforma impulsada por la presidenta, ya tienen acceso a seguridad médica, protección por accidentes, guarderías, pensiones, así como ahorro para vivienda en el Infonavit. Con la reforma nos encontramos ante un verdadero cambio de paradigma. La innovación tecnológica ya no está reñida con los derechos laborales. Asimismo, es muy importante recordar que la reforma, así como sus reglas y disposiciones, fueron dialogadas y consensuadas con las empresas y los trabajadores. Siguiente, por favor. ¿Qué establece la reforma? Se reconocen 2 tipos de trabajadores. Por un lado, los subordinados, es decir, aquellos con un ingreso neto mensual equivalente al menos a un salario mínimo, así como los no subordinados. Es importante recordar que todas las personas trabajadoras están protegidas contra accidentes desde el primer día en que se conectan para trabajar. Esto incluye a quienes trabajan ocasionalmente o no alcanzan un salario mínimo mensual neto. Si sufren un accidente mientras realizan la entrega de un pedido o un viaje, tienen derecho a la atención del IMSS, que incluye obtener incapacidad en caso de accidente laboral. Para quienes generen ingresos netos iguales o mayores a un salario mínimo mensual, es decir, 8,480 pesos, tienen además acceso completo a la seguridad social, atención médica, incapacidades, guardería, pensión, ahorro y ahorro para vivienda con el Infonavit.
De igual manera, y es muy importante mencionarlo, las personas trabajadoras siguen decidiendo cuándo conectarse, cuánto tiempo trabajar y en qué plataformas hacerlo. Se mantiene y garantiza su libertad y flexibilidad sin que ello se siga traduciendo en un no reconocimiento como trabajadoras y trabajadores y la denegación de sus derechos, así como el establecimiento y reconocimiento también de la responsabilidad de las empresas. Siguiente, por favor. También se prohíben los cobros indebidos. Las plataformas ya no pueden cobrar por el uso de la aplicación y cualquier sanción debe ser revisada por una persona y no por un algoritmo. Asimismo, no cambia el régimen fiscal, no hay aumento de impuestos, no hay nuevas cargas fiscales. La esencia de esta reforma es de justicia para las y los trabajadores y no una medida recaudatoria. La siguiente, por favor. ¿Cómo funciona el piloto? Como mencionamos, el piloto obligatorio inició el pasado 1 de julio y tendrá una duración de 6 meses. Al inicio de cada mes, las plataformas están obligadas a dar de alta a todas las personas trabajadoras que trabajan a través de estas plataformas. Después, a final de mes, si esa persona trabajadora generó ingresos netos equivalentes al menos a un salario mínimo mensual, la plataforma tiene que asegurarla con todos los beneficios del IMSS. Si no alcanzó ese monto, de todas formas, está protegida contra accidentes de trabajo durante el tiempo que haya trabajado desde el primer viaje. Siguiente, por favor. ¿Qué sigue? Como dará detalle el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, durante este primer mes de piloto y con corte al último día de julio, se registraron 1.291.365 puestos de trabajo ante el IMSS asociados a plataformas digitales, de los cuales 1.046.237 corresponden a registros únicos. En los próximos días se tendrá el número de personas trabajadoras que han alcanzado el ingreso neto de al menos un salario mínimo, sin perder de vista ya la importancia de que todas y todos son reconocidos, cubiertos y asegurados durante la realización de sus labores. Este número representa una cantidad muy importante de personas que se emplean y se desarrollan en esta economía y nos permite reconocer el trabajo de más de 1 millón de personas. Las plataformas digitales son parte clave de la economía y por eso también tienen una responsabilidad, la de respetar los derechos de quienes trabajan a través de ellas. Esta reforma marca un antes y un después. Ahora hay reglas claras, hay seguridad social y hay condiciones laborales justas para todas y todos. Juntas y juntos estamos dando cumplimiento a otro de los compromisos establecidos por la Presidencia. Finalmente, con su permiso, Presidenta, compartir con ustedes un video testimonial de una trabajadora de plataformas digitales. Tengo 33 años y soy repartidora. En sí trabajo una plataforma, pero hay veces que sí soy multiplataforma. Mamá de 3 niños, uno de 10, 11 y 12 años. En las mesas de trabajo que tuvimos, pues nos explicaron que la flexibilidad la íbamos a seguir teniendo. Nos iban a dar la oportunidad de conectarnos en varias plataformas si así lo queríamos. Y vamos a tener todavía esa libertad de si te querías conectar o no te querías conectar. Pensaba que sí nos convendría, me convendría en parte a mí por el seguro social, el aguinaldo, las utilidades. Yo veo esta parte del Infonavit algo beneficioso para mí porque el Infonavit te presta el dinero para poder remodelar tu casa. Entonces, para mí ya no tanto es como adquirir una casa, sino poder remodelar o construir otros pisos para mi casa. Bueno, pues algo histórico. Recuerden que durante todo el periodo neoliberal, ese que vivió México de 1982 al 2018, se hablaba de creación de empleo. No importaba el salario, es más, se presumía al mundo entero que México tenía mano de obra barata. Esa era la competitividad del país. ¿Qué pasó entonces? Disminución de salarios,
el salario mínimo no creció, pero además se generaron formas de contratación que hicieron el trabajo cada vez más precario. El llamado outsourcing, la contratación a través de otra empresa, pues lo que hacían primero era evadir al fisco, porque decían que había, y al IMSS, porque decían que tenían un salario, cuando en realidad se les otorgaba un salario de otro nivel, particularmente a los directivos que eran contratados por outsourcing, o a los trabajadores que no tenían ni reparto de utilidades, ni seguridad social en muchos casos, porque eran contratados a través de terceros. Vino el primer periodo de la Cuarta Transformación, aumentaron los salarios, el salario mínimo, y desaparece el outsourcing, de tal manera que le otorga a las y los trabajadores el reparto de utilidades y muchos otros beneficios sociales de los cuales estaban excluidos. Además de muchas otras reformas para beneficio de las y los trabajadores, como por ejemplo el Fondo de Pensiones para el Bienestar o los cambios que se desarrollaron para disminuir las comisiones de las AFORES, que aumentaron las pensiones. Bueno, ahora es una siguiente etapa de la Cuarta Transformación, que a trabajadores que eran considerados socios de empresas, que no tenían ninguna seguridad social, hoy son reconocidos como personas trabajadoras y tienen derecho al seguro social, no solamente a la salud, sino a todos los beneficios del seguro social si ganan igual o más que el salario mínimo. Tienen derecho a la pensión, tienen derecho a la seguridad social de sus familias, tienen derecho a las guarderías, que además ahora estamos ampliando los centros de educación y cuidado infantil. Y si tienen un salario menor al salario mínimo, pues tienen el derecho a ser atendidos frente a un accidente. Quiere decir que avanzamos en lo que es la Cuarta Transformación, que es el acceso a los derechos del pueblo de México. Nuestro objetivo es alcanzar todos los derechos, el derecho a la educación, que cualquier joven estudie desde la primaria hasta la universidad si así lo desea, que haya acceso a la salud y por eso estamos invirtiendo tanto en el sistema de salud y mejorándolo cada vez más, gratuito, el acceso a la vivienda y por eso la construcción de más de 1 millón de viviendas en el sexenio, y además el derecho como trabajadora que se reconozca todos sus derechos para la seguridad social. 1 millón, más de 1 millón de personas se están beneficiando con esto. Entonces es algo histórico y nos da mucho gusto, pues por el país, por lo que significa esto, por ejemplo al mundo, y además pues por las y los trabajadores que hoy trabajan en las plataformas digitales, sea como repartidores, como choferes, que les permiten tener acceso al Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces es algo muy bueno y felicito aquí pues a la Secretaría del Trabajo, a Marat y a todo su equipo y a Zoe, porque se diseñó un esquema y además se hizo en acuerdo con las plataformas y con los trabajadores. Todos aquellos que decían que esto no iba a funcionar, pues en el periodo de prueba piloto ya funciona, porque lo obligatorio empieza en enero del próximo año, pero ya en el piloto ya está funcionando. Y agradecer también a las empresas de las plataformas digitales, pues que entendieron esta nueva situación y que están cooperando y colaborando. Entonces, ahora sí que sí se puede. Sitios falsos para la inscripción de programas sociales, el supuesto riesgo que corre el acuerdo de seguridad entre México y Estados Unidos y presuntas fallas operativas en los puertos de Veracruz y Manzanillo son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1.
sitios web para inscripción de programas sociales y para invertir en Pemex. ¡Mentira! La Secretaría del Trabajo y Previsión Social alertó sobre la existencia de sitios web apócrifos utilizados para robar información de personas y empresas que buscan inscribirse a programas sociales de financiamiento y empleo. Además, la Secretaría hizo un llamado a la población en general para verificar los sitios web y no realizar ningún pago previo antes de realizar algún trámite. Por otro lado, el video de la presidenta Claudia Sheinbaum en el que se invita a invertir en plataformas financieras es falso y fue creado con inteligencia artificial. El video original corresponde a un mensaje emitido por la presidenta Sheinbaum el pasado 2 de febrero, en el que habla sobre la imposición de aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos. 2. Prensa de Estados Unidos miente sobre riesgo del acuerdo de seguridad entre México y Estados Unidos. ¡Mentira! Medios de comunicación estadounidenses aseguraron sin ningún sustento que las actividades del crimen organizado en nuestro país ponen en riesgo el acuerdo de seguridad entre México y Estados Unidos. El 5 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el acuerdo está listo y cuenta con 4 principios: el respeto a la soberanía, a la territorialidad, confianza mutua, así como colaboración y cooperación. 3. Falso que la presidenta Claudia Sheinbaum liberó a Israel Vallarta y que la jueza que llevó el caso es del oficialismo. Es evidente que están utilizando la liberación de Israel Vallarta como un distractor primero. Y que hoy recibe una justicia que, a mi punto de vista, es más utilizada como un instrumento de humo mediático que cualquier otra cosa. ¡Mentira! La liberación de Israel Vallarta ocurrió luego de que las pruebas presentadas por la Fiscalía no lograron establecer la culpabilidad del acusado y que las actuaciones de los agentes de la Policía Federal y los ministerios públicos carecían de validez, ya que fueron obtenidas bajo tortura y presentaron vicios en el proceso. A Israel Vallarta, a quien el universo oficial quería sacar de la cárcel desde hace 6 o 7 años, lo exonera, lo saca de la cárcel. Y además es una juez del acordeón. ¿Del acordeón? Es decir, juez del acordeón es una juez del oficialismo. Pues es sí. Alguien que el oficialismo quería que ganara la elección. ¡Mentira! La jueza Mariana Vieira Valdés, del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, trabajó en el Poder Judicial más de 16 años, de los cuales 11 fue secretaria de Juzgado Mixto. También se afirmó sin sustento que la liberación de Israel Vallarta se trató de una cortina de humo, lo cual es falso. El mismo Israel Vallarta negó el 4 de agosto cualquier acercamiento para pactar su liberación como una especie de distractor. Pero sobre este planteamiento de que usted pudo haber sido liberado para crear una cortina de humo con su anuencia o sin ella, ¿qué piensa? No, definitivamente yo lo niego categóricamente. ¿Por qué? Porque, insisto, hacia mi persona, hacia mi familia, hacia mi esposa, jamás ha habido un acercamiento ni una sugerencia respecto a de que, oye, te vamos a liberar, pero vas a hacer absolutamente se dice. 4. Suspensión de operaciones y colapsos operativos en los puertos de Veracruz y Manzanillo. ¡Mentira! La Agencia Nacional de Aduanas de México desmintió que se hayan suspendido operaciones en la aduana de Veracruz por una supuesta falta generalizada de suministro eléctrico. La institución informó que el domingo 27 de julio de 2025 se registró una tormenta eléctrica en el puerto de Veracruz, lo que provocó una afectación temporal en el suministro de energía eléctrica. Además, se detalló que no se reportaron afectaciones mayores en la cadena logística, ni tampoco hubo interrupciones graves en los servicios de comercio exterior. La agencia también informó que es falso que el recinto portuario integral de Manzanillo sufriera un colapso operativo por la acumulación de cientos de contenedores. Detalló que del 25 al 31 de julio, personal de las áreas centrales de la institución lograron la liberación efectiva de 470 pedimentos de un total de 538 pendientes al inicio del proceso, lo que representa un avance del 87.4% en la regularización de mercancías. 5. Nuevo protocolo de COFEPRIS para imponer multas y sanciones por incumplimiento a propietarios de establecimientos de alimentos. ¡Mentira! La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios informó que es falso el supuesto protocolo obligatorio de sincronización sanitaria que impone multas y sanciones por incumplimiento en la instalación de software a propietarios de establecimientos de alimentos y aclaró que estas notificaciones no son oficiales ni fueron emitidas por la Comisión. 6. Pablo Gómez confeccionará una reforma electoral a la medida de Morena.
Gómez llega con la encomienda presidencial de hacer un diagnóstico profundo del modelo electoral y del sistema de partidos. De hecho, será el sastre que confeccionará una ley a la medida de Morena. ¡Mentira! La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, presidida por Pablo Gómez, invitará a representantes de dependencias, entidades, instituciones públicas o privadas de los 3 órdenes de gobierno, organismos autónomos, academia y sociedad civil, quienes podrán participar en la realización de esta reforma con derecho a voz. Además, la comisión llevará a cabo sus funciones observando los principios de transparencia, objetividad, eficiencia, eficacia, economía y honradez.